la primera, hasta ahorita. Ah, ok. Bueno, más bien a lo mejor ahí hubo un error, Saraí, pero de cualquier forma la mitad lo contestó bien y la otra mitad Sí. mal, ¿no? Pero Sí. entonces, sí, es cierto, necesitan un traslape de 20 centímetros. Ok, gracias, La. ¿Vale? ¿Cuál es la? Sí, gracias a ti. La 6. ¿Cuándo se realiza una prueba de hermeticidad? ¿Quién se acuerda en qué momento se realiza la prueba de hermeticidad? ¿Cuál de todas esas? A ver si Tlali. Pues recuerdo que era para ver si era factible, o sea, antes de que se realizara la colocación a todo el proyecto o el área del proyecto. Y ya. Entonces sería la de antes de colocar los acabados, ¿no? Ok. Ahí yo tenía duda porque yo puse después de que se asiente producto, pero, o sea, Ajá. creo que eso es como todo, ¿no? O sea, Ajá, esa sería como para cualquier cosa, ¿no? No nada más para un impermeabilizante, hay que dejarlo, que, por ejemplo, en el caso de la termofusión, que tenga un tiempo de reposo, ¿no? Igual, por ejemplo, que a lo mejor un colado de un firme de concreto, no podemos exactamente después empezar a hacer el lavado del firme de concreto, ¿no? Siempre hay que, de acuerdo a los tiempos de los productos, tener esa secuencia de trabajo. También podría ser después de limpiar el lugar, pero antes o sea, limpio el lugar, antes ya tuve que haber colocado los productos que se asienten y antes de los acabados, ¿no? Eso también está un poquito confusa, pero en general sería antes de colocar los acabados, la respuesta correcta, ¿vale? La que sigue. El epóxico no se utiliza para cuerpos de agua. A ver, ay, es que aquí no puedo ver a todos, pero a ver, Mafer, Horta, ¿qué contestaste tú? Que era falso, porque según yo los epóxicos son los que se suelen usar para las albercas y para las... bueno, todo lo de agua. Cuerpos de agua. Y son cuerpos de agua, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, Alejandra Roldán. Ajá, es que justo a mí también me entró una duda y de hecho la seguía pensando y contesté rápido, pero no estaba muy segura porque, o sea, creo que sí entiendo que el albergue igual es un cuerpo de agua, pero no sé si, por ejemplo, en mi clase de instalación del semestre que tuvimos antes de como que se manejaba más el cuerpo de agua como los lagos artificiales y todo eso. Entonces no estoy muy segura. Ok, podría ser como la confusión en la clasificación, ¿no? Serían cuerpos de agua artificiales, ¿no? Como espejos de agua, albercas, fuentes, ¿no? Podría ser. Incluso cisternas. Sí. Entonces, para esos, se utiliza los epóxicos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que se utilizan en las albercas, pero sobre todo las públicas, ¿no? Ajá. Para hacer deporte, ¿no? Como en las albercas de Las clases, no tanto en las de recreación de hoteles, ¿no? Sino en donde vas a aprender a hacer la natación. Podrían utilizarse los epóxicos porque son más baratos, el mantenimiento es mucho más bajo y se pueden colocar mucho más rápido. Entonces sería para cuerpos de agua en ese sentido, ¿no? Como artificiales. Ok, gracias. Gracias. ¿Cuál sigue? Hay impermeabilizantes de origen natural. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Alguien que quiera dar su opinión. Nadie quiere dar opinión. A ver, yo. Ay, perdón, Citla. ¿O si quieres hablas tú? Espérame, ¿qué pasó? No te escucho. No te escucho. Sí. Ya. No, háblales. Bueno. Ver, sí hay impermeabilizantes de origen natural. Por ejemplo, eso me acuerdo porque lo vi en TikToks de una chava que es arquitecta y que hacía impermeabilizantes con jabón,
aluja, también con, ay, ¿cómo se llama esta cosa? No me acuerdo, pero sí hay impermeabilizantes de origen natural. ¿Y cuál Igual vimos en la clase? ¿Cuál fue el ejemplo que vimos en clase? Bentonita, ¿no? La bentonita, exactamente. ¿Y para qué se utilizaba la bentonita? Para los cuerpos de agua, o sea, de que lagos artificiales, normalmente se pone una capa y luego ya se pone geomembrana, solo Ajá. como un refuerzo, por así decirlo. Exactamente. ¿Alguien que había levantado la mano quiere agregar algo? Creo que Fernanda habías levantado la mano. Brenda. No sé si estoy bien, pero mencionó la vez pasada el caucho. Ajá. Podría ser. Ujú. A ver, Alejandra, ¿qué pasó? Yo vi un video ayer en YouTube y también lo usaban para grietas o, por ejemplo, para espacios públicos muy grandes en donde tienen cuerpos de agua o fuentes y de repente hay como alguna grieta por donde se está saliendo el agua y entonces lo colocaban ahí. Ok, sí. También puede ser. ¿Cuál es la pregunta 9? Son impermeabilizantes que se venden en rollo. A ver, sí, es correcto el termofusionado y la geomembrana. Brenda, ¿cómo se vende el epóxico? ¿Mande? ¿Cómo se vende el impermeabilizante epóxico? Tóxico es el... Pero ese no es en líquido. Ajá. O sea, Entonces, en garrafa, bueno, bote. ¿Cómo se le dice? botes. En garrafón. En bote. Perdón. En cubeta. En cubeta. Cubeta. Ajá, ok. ¿Alguien iba a comentar algo de los que alzaron la mano? ¿O iban a contestar? ¿O le iban a ayudar a la compañera? Ay. No. Se Bueno, vende el por integral. rollo, ¿no? ¿Mande? ¿Se vende por rollo? ¿El epóxico? Ah, no, perdón. No. Creí que El estaban hablando integral. del termofusionado. No, el termofusionado y la geomembrana sí, pero el integral. Ya Por que andas por saco. aquí, Miriam. Ajá, en saco. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un polvo. ¿Va? La número 10. La geomembrana no se puede ocupar en una azotea naturada. La respuesta es falsa porque sí se puede ocupar, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a ver, es uno de los elementos mucho más importantes para el momento de hacer una naturación de azotea, ¿sale? Repasen otra vez la presentación, bueno, sí, la presentación que les hice el material de los impermeabilizantes, porque es muy importante para el manejo de cuerpos de agua, ¿sale? Si Entonces no, la última vamos a igual tener... estaba mal estructurada. La respuesta era falsa porque decía no se puede utilizar, entonces es falso porque sí se puede utilizar, solo que yo no veo cómo está configurado. Es que decía que la correcta era correcto, cuando era falso. Entonces ahí hay que invertirla, Saraí, por favor. Sí, les invierto y de todas formas este examen no es evaluación, es repaso para ustedes, cuenta como participación. Gracias. Sí, no se preocupen. Ujú. Si no, le echamos la culpa a Saraí. Bueno, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Se me olvidó dónde la comparto. Ya.
Espérenme tantito. 5 minutos. 3 minutos. Ya, perdón. Es que vino mi jefe aquí a la obra. Discúlpenme. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no me fui allá. Bueno, hoy vamos retomando el tema de los impermeabilizantes. Vamos a checar para los que no lo habían visto por primera vez el tema de azoteas y para los que ya lo habían visto, pues vamos a repasarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahorita el concepto de la naturación, la norma que nos guía y nos rige al momento de construir una azotea naturada, el sistema constructivo y vamos, ojalá espero que nos dé tiempo de ver un cálculo de precio por metro cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿qué es la naturación? ¿A ustedes les gustan las azoteas naturadas? En lo personal, no, la verdad. No. ¿Quién dijo que no? Yo, perdón. Hola. Axel, ajá. No, está bien. ¿Quién más piensa que no? A mí sí me gustan mucho. Abril, ok. A mí Abril. Ajá, sí, es que como lo tengo aquí. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué son sus pensamientos de la naturación? Yo tengo una idea, ¿la puedo compartir? Claro. Siento que deberían de usarse más porque, no sé, o sea, como que los espacios ya deben de empezar a hacerse verticales porque siento que ya no cabemos hacia los lados, entonces hacia arriba estaría bien. Y creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que podamos implementar que los techos, o por ejemplo, en vez de poner pérgolas, pues poner naturación. Y en general, entonces las azoteas naturales siento que están chidas. Buena Bueno, opción. son una buena opción. Ok. A ver, creo que en el orden me lo marca aquí Alejandra Roldán. ¿Quieres comentar algo de la naturación? Sí. Pues es que yo creo que funcionan como una muy buena alternativa dentro de los edificios. Y bueno, en los espacios urbanos actualmente también es una gran alternativa porque, o sea, dentro de los edificios podemos tener una buena arquitectura, pero siento que a lo mejor lo toman como una alternativa para no olvidar la naturaleza dentro de un espacio ya muy urbanizado. Ok. Axel, ¿qué piensas?
Nada, ya nada. A ver, Carlos, seguía Carlos. Sí, bueno, yo creo que, bueno, a mí personalmente sí me gustan de entrada, pero sí creo que es un tema complejo en cuanto al tema de la escritura y el soporte de, bueno, qué tanto puede resistir la parte donde lo vayamos a poner, porque no sé si de entrada se pueda como ahorita en muchos edificios planear el hecho de poner una azotea naturada con facilidad, porque no sé, tal vez el edificio no estuvo pensado desde un inicio para resistir esa carga. Y Claro. pues, yo creo que va más allá en el hecho desde un proyecto arquitectónico en el caso de cualquier edificio, pues tal vez pensar en eso a futuro, ¿no? O sea, si, o no, desde un inicio ya planear una azotea naturada. Yo Exactamente. creo que es un tema muy interesante y que pues sí, tendríamos que verlo tanto de como ya desde un inicio como la planeación o como ya en edificios ya construidos, qué es lo que se puede hacer o cómo se puede calcular todo esto. Ok. A ver, Reinaldo. Pues a mí en lo personal, o sea, sí me gusta, me parecen como alternativas bonitas, aparte de que son como si fueran ese replicito de esa imagen surrealista, futurista, en la que los edificios tienen un buen de vegetación, pero creo que actualmente son muy costosas y así también como lo comentaba mi compañero Carlos, el hecho también de querer implementar una en una edificación que no contemplaba una azotea verde, creo que se vuelve un problema y un desafío. Y creo que también es algo que no está al alcance de personas en la ciudad. A todos, ok. ¿Quién más? Jonathan. Yo creo que son muy buenas porque son una buena alternativa a largo plazo para no tener los sistemas de calefacción tradicionales, que a la larga consumen mucha energía. Entonces, a largo plazo se ahorraría mucho la contaminación que eso produce. Claro. Luis Enrique. Igual retomando los comentarios de Carlos y Reinaldo, creo que se ha visto mucho o se está implementando mucho en las edificaciones más céntricas o donde se vería de mejor aspecto en la ciudad, pero está dejando muy de lado, por así decirlo, las periferias o en las casas que son de autoconstrucción, en las cuales no están previstas o no están hechas con este método de un sistema de naturación. Bien, Citlali. O sea, sí me gustan como un espacio dentro de los edificios en la ciudad, pero lo que no me gusta es que justo se intenta sustituir estos espacios verdes en la tierra que sí ayudan a la infiltración de agua a los mantos acuíferos y tiene otros beneficios. Bueno, no me gusta que se sustituya por eso, pero me parece buena opción como diseño y como esta concientización, como un apoyo a lo que, bueno, yo considero que se podría contemplar de mejor manera en la planeación urbana, que serían áreas verdes. Claro, muy bien. Me parece interesante lo que comentan. Entre todos creo que son varias preocupaciones muy reales. A mí en lo personal no me desagradan, pero tampoco soy así fan de Hueso Colorado de pongan naturación de azoteas. Yo pienso que cuando deja de ser una moda y se entiende como una necesidad real y están bien calculadas, ¿no? Bien construidas, que como dice Citlali, no son la sustitución de, bueno, ahí en ese bosque vamos a poner un edificio, pero le vamos a dar en la torre al bosque, no importa, lo cambiamos por naturación de azotea, ahí ya no equivale, ¿no? Entonces, para mí ahí ya, pues mejor dejas el bosque y te vas a hacer tu edificio a otro lado o haces otras tecnologías y no simplemente lo sustituyes. Eso me pareció muy buena reflexión, Citlali, en general de todos, ¿no? Entonces, la naturación en sí es algo, pienso yo, que se le dio mucha difusión, como mucha moda de repente, y en algunos casos no ha sido exitoso precisamente porque se ve más como hay que ponerla porque hay que ponerla, que realmente evaluar si nos está dando un ahorro energético, si en realidad sí está haciendo una forma como de conexión, como de corredor ecológico en otras azoteas, ¿no? Entonces,
pienso que sí hay que colocarlas, pero tampoco así cualquier caseta de vigilancia, un baño con naturación de azotea, ahí ya no es sustentable, ¿no? Como lo habíamos visto al inicio de la clase. Pero en realidad, ¿qué es el concepto de naturación de azotea? Aquí lo tenemos de acuerdo a la norma de la Ciudad de México de la naturación, ¿sale? Es el tratamiento técnico de superficies edificadas horizontales o inclinadas, porque varios habla de los techos, ¿no? Si son a dos aguas o a un agua completamente horizontales, individuales o agrupadas, ¿no? Ya sea un edificio solo o a lo mejor un conjunto de edificios en, no sé, una unidad habitacional, en una escuela, mediante el cual se incorpora en un elemento o grupo de elementos constructivos tradicionales capas de medio de crecimiento de vegetación y especialmente adaptada a las condiciones físicas y climáticas del sitio en que se instala, creando una superficie vegetal incluida. O sea, en resumen, es el tratamiento técnico de superficies edificadas para incorporar vegetación, ¿sale? Eso podríamos tener como lo más corto. ¿Y cuál es el objetivo principal por el que se visualiza, por lo menos aquí en la Ciudad de México? Incrementar la cantidad de áreas verdes para incrementar los beneficios ambientales que las áreas verdes tienen. Obviamente, pues el paisaje, como dice aquí, va a embellecer, pero eso es muy subjetivo, o sea, sí vamos a tener más vegetación, ¿no? Puede estar más bello o menos bello, podría ser también. Y se trata aquí de compensar las áreas verdes que se pierden, como decía Citlali, al momento de hacer una edificación. Otro, como el último de los objetivos que vienen aquí, es reducir los gastos energéticos, que a mi parecer debería ser uno de los principales, no tanto se va a ver más bonito, pues sí, pero lo más importante es que vamos a reducir el uso de aire acondicionado, de calefacción en los edificios, van a ser edificios con una mayor, más térmicos al interior, que simplemente porque se van a ver bonitos y porque está de moda, y sí hay que ponerle a todos los edificios, hay que hacerlos de naturados, ¿no? Entonces eso ya no es lo ideal. Ahora, aquí en la... aquí en la Ciudad de México, retomando la parte de temas de normatividad, tenemos la norma ambiental número 13 del año 2007, como podemos ver aquí, que se llama Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF 013 RNAT 2007, que establece las especificaciones técnicas para la instalación de sistemas de naturación en el Distrito Federal. Todavía se llama Distrito Federal. En la norma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa norma? Va a establecer los criterios. Pero la diapositiva es que se ve la misma de naturación que hace rato. Ah, gracias. ¿Cómo? Ya se ve, es que no estaba la otra diapositiva, perdón. Ah, ¿no se había cambiado? Ah, perdón, me voy a esperar un poquito entonces. No. Ya se ve, ¿no? Pero ya se ve, es la de objeto, sí. Ajá. Entonces, ¿cuál es el objeto? Establecer los criterios, especificaciones técnicas, condiciones, parámetros y criterios mínimos de calidad y seguridad estructural aplicables a la instalación de sistemas de naturación. También nos va a hablar de los requisitos mínimos técnicos que debe tener estas. No podemos hacer antes. Era opcional, si tú hacías una naturación de azoteas, podrías hacerla o como tú lo entendieras si quisieras, ¿no? O con un ejemplo de internet casi, o de esta forma que era como, como un parámetro, ¿no? Como habíamos visto en las normas anteriores que podrían ser opcionales. Ahora es, si vas a hacer una naturación de azotea, la tienes que hacer conforme lo que dice esta norma, no como tú lo entiendas. Entonces ya es obligatoria. Si alguien va a hacer una azotea naturada, tiene que apegarse a lo que existe, a lo que dice esta norma, y no lo puede hacer de ninguna otra forma. Entonces nos va a hablar de la planeación, de la calidad de los materiales, de los requerimientos de estos materiales, del cálculo que debemos hacer para poder instalar, ya sea en edificios nuevos o en edificios ya viejos, la naturación. ¿Cuál es el ámbito de validez? ¿Quiénes pueden hacer esta norma? Todos, públicos y privados,
una escuela, un despacho, todos, el gobierno, todos tienen que hacer caso a esta norma si van a ocupar de la naturación de azotea. Ahí sí todos no se exenta nadie. ¿Qué información es la que nos dice la norma que debemos tener antes de hacer una naturación de azotea? ¿Sale? Entonces, ¿de dónde debemos partir? La primera parte, el primer grupo que les puse aquí, espero que ya se haya cambiado, nos hablan pues de un análisis del sitio, ¿no? Como lo hemos visto en la clase de proyectos, no es más los datos que nosotros tenemos que conocer al momento de hacer un proyecto cualquiera. O sea, en este caso solo nos dice, por ejemplo, la altitud y la altura de la edificación, ¿no? O sea, la ubicación. Aquí es más importante todavía porque cuando son edificios muy, muy altos, las plantas reciben mucho más viento y mucho más frío, entonces muchas veces en invierno se queman. Entonces ver si voy a hacer mi naturación en un primer nivel o en el nivel 25, pues entonces las plantas van a tener que vamos a tener que hacer unos módulos de plantación diferentes o con otras estrategias para que se puedan proteger, ¿sale? Porque realmente en algunos sitios, a lo mejor en la orientación en general del edificio, pueden tener mucho mayor afectación. Obviamente tenemos que conocer las dimensiones de la superficie natural, la pendiente que va a tener el edificio o que ya tiene en su caso, dónde están los accesos, dónde están las instalaciones, dónde están las juntas estructurales, dónde están las tomas de agua, dónde están, pues no sé, a lo mejor si hay mobiliario, hay cubiertas, si hay a lo mejor paneles solares, por ejemplo. La ubicación y cómo está el desagüe. Esto aplica pues cuando está uno haciendo un proyecto o cuando ya hay un edificio existente. La posición o porciones de la superficie natural que reciben sombra y sol, pues eso es para, pues como les digo, no es un análisis de sitio en general, ¿no? Para cualquier espacio. Todos estos serían de la edificación, ¿no? En dónde la voy a colocar, qué elementos faltan de manera general, ¿no? Si le da mucho viento, si está orientado al sur, al norte, ¿no? Qué tamaño tiene, obviamente. Después, estas dos como elementos a considerar son de la estructura del edificio. La carga máxima admisible, las dimensiones y altura de la superficie natural y los elementos portantes. Tengo que conocer cómo es la estructura. No puedo llegar o prometer que, sí, ni fui a ver el edificio ni tengo los planos, pero sí yo tengo atrás la azotea. No, se tienen que conocer si se va a poder hacer dentro de un proyecto, ¿no? O en un evento, o sea, a lo largo de un proyecto de una edificación o ya en un edificio ya construido. Lo mismo para la ubicación y el estado de los elementos estructurales de la planta inferior inmediata a la cubierta. No solamente si mi edificio en general sí está calculado y está padrísimo, lo va a aguantar, sino en la planta inmediata de abajo que hay, las columnas ya están corroídas, ya a lo mejor hay humedad, incluso en la parte de abajo, ¿no? A conocer esas características de la planta inmediata de inferior. Y por último, pero no menos importante, qué vegetación está adaptada a las condiciones físicas de la zona, ¿no? Del lugar, ¿no? De donde yo la voy a colocar. Y la vegetación, aquí dice endémica, que creo yo que está mal utilizada, debería ser nativa. ¿Cuál es la diferencia entre endémica y nativa? Endémica que viene... no. A ver, ¿quién no ha participado? Yo no he Andrea participado, la Lilia. verdad no sé, pero A ver, se Andrea me Lilia ocurre nos va a que... decir. Andrea Lilia. No. Sí, está bien, Sebastián. ¿Qué se te ocurre? Y luego ya Andrea nos dice si está bien o mal. La buena. A mí se me ocurre que nativa es la que crece ahí desde un inicio y la endémica es la que la que puede ser extranjera, pero te la encontraste ahí. Endémica es que... No, sí está mal, Sebastián. A ver, Andrea, ya se nos fue. No, aquí estoy. Solamente vive en esa zona. Ajá.
¿Y cuál es la nativa, Andrea? La nativa es que que sí es de esa zona, pero también se puede encontrar en otras similares. O sea, que no es especial de un lugar, sino que sí crece ahí, sí es original de ahí, pero sí la podemos encontrar en otros lugares del país o incluso del continente. Ajá. Y la endémica es que solo está ahí en ningún otro lado más, ¿no? Ajá, que solo es Entonces, por específico. eso la corrección. Ajá, por eso hice la corrección aquí, que no es endémica, sino pues no tendríamos azoteas naturales con una especie en la Ciudad de México, ¿no? O ni eso, sino que sean nativas de la zona. Ahora, ahí también es relativo el concepto de nativo. Ajá. Nativo de la Ciudad de México, nativo de la zona centro del país, nativo de Norteamérica, nativo de qué, ¿no? ¿Qué tan amplio es el concepto de nativo o hasta dónde ya se podría considerar como no nativa, ¿no? Como exótica. Entonces hay que tener también cuidado con ese concepto. Generalmente son nativos de la Ciudad de México o, por ejemplo, nativos del estado de Michoacán, nativos de la región sur de Cuernavaca, para que puedan ser especies bien seleccionadas. Tampoco decir, pues es mexicano, pues sí, pero pues es de Chihuahua, no es de la Ciudad de México, no va a hacer lo mismo. Ajá, están adaptadas de diferente forma. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Sí, yo tengo duda. Esto del cambio, ay, perdón, rápido. Esto del cambio de No, sí está bien. nativo a endémico, o sea, ¿era nada más error de dedo o era porque eso lo dice la norma? La norma dice endémico, pero nosotros que sabemos más que la norma, sabemos que el término bueno era nativo. Ah, ok. Gracias. A ver, Fernanda. Ay, se me fue por un momento, pero iba a preguntar, por ejemplo, si en una de esas, en cuestión de que te revisaran y te cacharan la norma, ¿no? O sea, que diga, no, tenía que ser endémico a fuerza y nada más es por igual y molestar y decirte, no, pues, ¿ahí te sancionarían o cómo? No, nosotros en la Secretaría revisamos las propuestas y si hay un paisajista que tenga criterio como yo, o como mis compañeros, sabemos a qué se refiere. Entonces no hay ningún problema, a menos que de repente el que revise sea un biólogo súper, ¿cómo se llaman? Estricto. Purista, entonces ahí sí, ajá. Pero en general se entiende que es un error, y que no tiene que ser endémico, ¿no? O sea, puede ser endémico, sí, pero con que sea nativo ya es suficiente. Ok, también otra, ya me acordé de lo primero que iba a decir. Por ejemplo, que iba a ser mejor en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde hay lugares que son bastante distintos, por ejemplo, tendría que ser más bien a la zona, ¿no? En lugar de solo el estado. Nativo del desierto de los leones no es lo mismo que nativo, no sé, ¿De la Jusco? De la Jusco. Pues podría ser similar, pero podría tener algo distinto, ¿no? A lo mejor no son tan, tan diferentes, pero podríamos acotarlo un poquito más y eso nos va a ayudar no solamente en cuestiones de naturación de azotea, que sea un proyecto más exitoso, sino a que en general, aunque fuera un parque, una plaza, lo que fuera, un jardín, a conservar la biodiversidad original de un lugar, ¿no? No empezar a poner lirio persa en el desierto de los leones, ¿no? O ir a poner agapandos en el Ajusco. ¿Vale? Entonces, eso es en general, no nada más para la naturación de azoteas, pero obviamente en la naturación de azoteas se requiere mucho más atención en eso, porque lo que queremos es hacer un proyecto sustentable que requiera mucho menos mantenimiento, ¿no? Que no lo tenga yo que podar, que no lo tenga yo que regar, que no tenga yo que estar quitándole hijuelos cada 2 meses porque creció un montón. ¿Alguien más quiere comentar algo? Más que nada, como de dónde surgió esta idea, porque yo lo asemejo más como a las señoras o de que mi abuelita tiene muchas plantas en su azotea. O sea, la idea pues en realidad es una forma, pues tecnificada, moderna, de hacer lo mismo que hacen las abuelitas, de poner un montón de macetas en la azotea, y también las macetas en las azoteas también. Esa sería una naturación indirecta, que tiene los mismos beneficios
de biodiversidad, de bajar de reducir la isla de calor, solo que pues es mucho más pesada que es mucho más pesada porque la macetota o a veces tienen que el árbol o el arbustote, y además son cargas que están en el edificio más puntuales en vez de estar repartidas. Ajá, porque pues aquí tiene la abuelita su lavadero y tiene toda esa zona de plantas, ¿no? Entonces, está más cargado. El beneficio es el mismo, aunque estructuralmente y el tema de la humedad a veces no se presta atención, ¿no? Y dices, pues yo empecé a poner plantas y abajo ya tengo así la manchota de humedad en mi techo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, y otras cosas. Sobre cómo obtenemos la información, por ejemplo, de, pues, cuánto resiste un edificio y eso en caso de que, por ejemplo, ya previo esté como calculado, pues, cómo realmente saber si sí lo va a poder aguantar o no. Y, bueno, esa es la primera. Y la segunda era como que en relación a lo que esta decía Enrique, como de dónde venía. Siento yo que tiene que ver como con una idea de querer tener la naturaleza dentro o cerca de nosotros siempre, ¿no? Ya que en algunas ciudades, pues para realmente llegar a un área verde, pues a lo mejor tienes que salir del espacio donde estás y pues tiene que ver, yo siento, como con querer tener esa cercanía, ¿no? Y ya, La bueno. primera pregunta la contestamos ahorita más adelante y la segunda también es eso, ¿no? Si vemos, no hay azoteas naturadas de este tipo en el pueblo de nuestros abuelitos, ¿no? Bueno, los que tenemos abuelitos y abuelitas en Michoacán, ¿no? O sea, no tienen eso, ¿por qué? Porque ellos se dan la vuelta y hay un jardín o un huerto o algo así, ¿no? Y nosotros que vivimos a lo mejor en unidades habitacionales o en lugares donde no hay parques, pues sí, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a recrearnos? Entonces, por ese lado también es como dices, esa necesidad de acercarnos más a la naturaleza, aunque no debería ser solamente en las azoteas, deberíamos dejar ya espacios solamente para áreas verdes, ¿no? Mariana. Sí, yo tengo una duda de, pues, por ejemplo, esta naturación indirecta también es sancionada por la norma, o sea, que un vecino te eche la norma o algo así. No, solo la directa, la indirecta no. Ok. Y otra Solo duda, que esta solo es para la Ciudad de México, ¿verdad? ¿O sí aplica en los estados? No, esta solo es para la Ciudad de México. En Gracias. realidad, estaría bueno que revisáramos si hay otras en otros estados. ¿Les parece que lo chequemos para la siguiente clase? Que le den una revisadita así como, pues yo voy a ver si en Colima ya piden una norma, ¿va? Para que y lo podamos compartir la siguiente, ver si encontraron o si de plano nada y esta es la única que existe. Ok. Sí. ¿Va? ¿Qué pasó, Fernanda? ¿Nada? Era que sí, que la buscamos. Va, agárrense un estado que les guste y lo revisamos. No, creo que para Cuernavaca, pero no estoy segura. Creo que para Morelos hay, pero no sé si es esa o la de Podas, la que ya existe allá. Pero bueno, vamos a checarla, ¿va? ¿Algo más de eso? No. No, gracias. Gracias a ustedes por sus participaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en términos generales la norma que tenemos que satisfacer, ¿no? O sea, ¿qué son como los parámetros que se está poniendo? La primera es la estabilidad y resistencia mecánica. Que no que no se rompa como ARTS, por ejemplo, que no se derrumbe, que no que sea resistente, el sistema en sí. Y para esto nos pide que lo calculemos con la siguiente tablita. Entonces, la tablita que está aquí abajo dice tipo de naturación y carga adicional. Una naturación extensiva pesa entre 110 y 140 kilos por metro cuadrado extra. Esto está calculado como si estuviera húmedo, o sea, al 100% de la saturación, y se debe calcular así. Obviamente cuando el sustrato está seco y las plantas están secas, pues pesa menos, pero se tiene que calcular, si yo lo voy a poner en un edificio nuevo, como si estuviera completamente mojado. Entonces van a ser de 110 a 140 kilogramos por metro cuadrado. En una semi-intensiva, que es donde tenemos
cubresuelos y arbustos, va a pesar 250 kilogramos por metro cuadrado, igual a saturación. Y en una intensiva, que es donde tengo los 3 estratos, tengo a lo mejor algunos árboles pequeños o algunos arbustos de estos que crecen como astronómicas, ¿no? Que son arbustos pero que más parecen árboles. Pesa más de 250 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si yo voy a calcular un edificio nuevo, tengo que decirle al estructurista, oye, yo necesito, de acuerdo a lo que voy a poner, extensiva, semi-intensiva o intensiva, que le eches números para que tenga yo 250 kilos más, o 130 kilos más. Y si yo lo voy a hacer en un edificio que ya exista, necesito que el director responsable de obra y que el estructurista evalúen que la estructura existente va a soportar esta carga. Si no lo puede soportar así tal cual como está, se pueden hacer algunos refuerzos en las estructuras, algunas veces se puede reforzar, pero si por algún motivo no hay espacio o no se puede modificar el sistema constructivo para tener estos refuerzos, se recomienda que no se haga la naturación de azoteas. Otro requerimiento que debemos satisfacer es que sea 100% impermeable, que no pase nada de agua al interior, obviamente, si no va a ser un problemón súper inseguro que se van a hacer en detrimento de la estructura, y obviamente pues va a poner en riesgo a las personas que estén a lo mejor trabajando, ¿no? Si es un corporativo, a lo mejor en una escuela pues que se empiece a ver humedad, ¿no? Y que eso, como habíamos visto, pues genera hongos y genera enfermedades, ¿no? O que empiece a haber goteras, perdón. Otro aspecto es la resistencia a la acción de las raíces sobre la estructura. Este es lo que les digo de la diferencia de la abuelita que pone las macetas o yo que voy a poner un huerto en mi sotehuela, ¿no? Y pues yo llego y pongo las, ¿cómo se llaman? Las macetas y no me importa, no impermeabilicé, ¿no? Entonces, seguramente va a empezar a moverse ahí las semillas, o van a empezar a llegar pajaritos que van a dejar las semillas dentro de las heces en los pequeños espacios, y luego hemos visto, ¿no? Que hay, no sé, un tepozán ahí a media trave, ¿no? Un trueno. Por ejemplo, hace rato que vi en los muros verdes ¿cómo se llama? De periférico, que había truenos y tepozanes ya en las bolsitas. Obviamente, pues ahí no está afectando la misma, o sea, esos son sobre muros verdes, ¿no? Pero que te crezca un trueno arriba de tu casa de repente, pues entonces algo está mal, ¿no? Obviamente van a crecer, pero el chiste es que no lleguen a afectar, que se metan por las ranuras, las grietas, y que se empiecen a crecer adentro de las traves, ¿no? ¿Qué pasó, Ronnie? Que ahorita que mencionaste lo de las raíces, en la tablita también viene calculado el peso del árbol, por ejemplo en la intensiva. Es un promedio. Es un promedio La otra es si existe algún método para poder controlar las raíces, porque, no sé, que pongamos un árbol y crezca gigante. Si existe como este método. Los árboles en la naturación intensiva tienen que ir dentro de macetas, aunque la quieras tapar, o sea, aunque tu intención no sea que se vea la maceta y el árbol, pues tienes que ponerlo en un contenedor, obviamente con fondo, aparte de todo lo demás que lleva el procedimiento de naturación. Entonces tienes todas tus capas de naturación, que ahorita las vemos, y arriba tendría que estar tu maceta con tu árbol. Ya si en tu diseño no quieres que se vea y ahí le pones unos arbustos o lo que sea, ya es otra cosa, pero tiene que estar dentro de un contenedor, no puede ser directo, porque si no además tendrías o una montañita para tener tu árbol, ¿no? Tu sustrato así, aquí tu árbol, y pues una montañita, y eso sería mucho más sustrato que a lo mejor no es necesario y nada más le estás poniendo más peso. Resistencia a la acción de las raíces, eso, lo de las raíces también lo vemos ahorita en el sistema. ¿Qué pasó, Fernanda? Lau, ¿me recordarías en extensiva cuál era el porcentaje de saturación que habías dicho? ¿Eso sería de vegetación o de
o de humedad. En extensiva son plantas de crecimiento rastrero, cubresuelos o plantas pequeñas. Viene ahí creo que hasta 10 centímetros, que sería pasto, los sedums y todos esos. Y el peso a saturación de todas las capitas con el sustrato y con con las plantas se agrega entre 110 y 140 kilos. Ok. Y por último, se tiene que satisfacer que la seguridad civil en maniobras. ¿Esto qué quiere decir? Que deben ser espacios para que el que vaya a, no sé, a limpiar la coladera, pues tenga donde pisar y pueda subirse, que el que va a limpiar no sé si han visto que luego ponen unas como góndolas para limpiar los vidrios de los edificios, o que el que va a deshiervar o hacer la limpieza del lugar tenga la seguridad o sea, que consideren un espacio para que la gente transite y lleve a cabo el mantenimiento, ¿sale? No nada más es todo de plantas y no me importa, ¿no? ¿Cómo voy a llegar hasta el final del edificio, ¿no? De la azotea para poder hacer, no sé, el deshierve, ¿no? Porque pues mi proyecto decía pasto, pero pues ya me cayó una semilla de trueno, ya lo vi que está creciendo, pues tengo que tener el espacio y las condiciones para poder llegar a ese lugar de una forma segura y hacer el mantenimiento. Ahora, estos esquemas vienen en la norma. ¿Cuáles son? Se me pasó a decirles, en los proyectos, todos los proyectos de naturación, ya sea en edificios nuevos o en edificios viejos, tienen que mandarse el proyecto ejecutivo completo a la SEDENA, para que se analice contra la norma y ahí decirle nuestra opinión. ¿Está bien o no estás considerando toda la norma, ¿no? A lo mejor te pasaste, se te fue este punto, o a lo mejor tus plantas, pues no vamos a poner, no sé, alguna planta que sea, ¿cómo se llama? Invasiva, ¿no? Y se puedan hacer esos ajustes. Entonces, todas estas, este proyecto se tiene que mandar a evaluar y ya se contesta con ajustes o sin ajustes y ya se puede ejecutar. Y obviamente tiene que venir acompañado de la opinión también del estructurista y del DRO. No es nada más de, sí, son plantas nativas y ya, ¿no? Sino si estás considerando estas cargas en tu memoria estructural, o a lo mejor no lo estás considerando y no se está viendo a lo mejor el refuerzo que tenías que poner si era un edificio existente. ¿Qué pasó, Jennifer? En la semi-intensiva, ¿qué tipo de vegetación iría? Es arbustos y cubresuelos o plantas bajas, pues. Y no me quedó muy claro, ¿ese peso que está ahí se le agrega por la edificación? Es lo que pesa, es lo que pesa por metro cuadrado después de la losa para arriba. O sea, la losa, todas las capitas y las plantas con sustrato y todo, es lo que pesa desde aquí, de línea negra, hacia arriba, considerando las plantas, el sustrato y todos las membranas. Entonces, eso es más la losa, más los cargas vivas, muertas, todo se tiene que sumar y agregárselo al peso de la losa. Sí, muchas gracias. Va que va. Entonces, estos son los, en la norma, perdón, vienen algunos esquemas que son la forma en la que nosotros tenemos que construir nuestra naturación, ¿no? ¿Cuáles son las capas? Hasta abajo tenemos el soporte estructural, que sería la losa. Esta en general, en la mayoría de las edificaciones, pues es aparentemente plana. Ahora, después de eso tendríamos un soporte base, que aquí la norma no lo está dibujando, que tendría que estar dibujado. Ahorita se los voy a enseñar en el esquema mío, que es el que nos va a dar pendientes. ¿Por qué? Porque no puede estar completamente horizontal, debe tener una pendiente de por lo menos el 2%,
para poder conducir el agua hacia un lado y poderla sacar. Después de esto, deberíamos tener la membrana impermeabilizante antirraíz, que sería esta. Más bien, el impermeabilizante, que puede estar en un solo producto, en el impermeabilizante aquí, que sería arriba del elemento que me esté dando las pendientes. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Generalmente se utiliza un impermeabilizante termofusionado, aunque hace un prefabricado como de paneles, pero el más utilizado es el impermeabilizante termofusionado. Después de esto tendríamos la capa drenante, que es este geodren, que si ven es como, a ver si se ve mejor, tiene unos que sean como media pulgada de altito, y es el que tiene, no, a lo mejor lo han visto que tiene como conitos, que esa sería la capa drenante. A mí me da la impresión que está dibujado al revés, que los conitos no van hacia arriba, o sea, con el hueco hacia arriba, porque si no se estaría quedando ahí el agua para siempre y eso sería más peso. Irían al revés. El dibujo pienso que no deberían verse los hoyitos ahí. Después está la capa filtrante, que es un geotextil, que generalmente se compra un producto que los tiene los dos unidos, pero también puedes comprar uno y luego el otro, nada más colocarlos uno encima del otro, ¿no? Pero sí podríamos tener un geodren con geotextil. Y después de esto estaría en la capa de sustrato y por último la capa de vegetación. Entonces, a partir del impermeabilizante hasta la vegetación, es el peso que tenemos aquí, de 110 a más de 250 kilos por metro cuadrado, ¿sale? Ahora, no es nada más saber el orden en el que vamos a poner las capitas, sino saber, muy importante, cómo vamos a hacer el tratamiento en las orillas. Para esto nos pide la norma que tengamos unos pretiles. Unos pretiles de por lo menos 20 centímetros de alto. Si la edificación por alguna cosa no los tiene, se los tiene que poner antes de hacer la naturación, ¿no? No es que pues mi edificio no tenía pretiles y pues no le voy a poner nada. Se tienen que construir, ya sea que se dejen integrales a la estructura original de la fachada o que se le pongan después, ¿no? De cualquier material, pero se tienen que poner los pretiles de 20 centímetros de alto. A partir de aquí, acá. Otra cosa que nos pide, no me puedo acercar, son chaflanes, a 45 grados, de por lo menos 8 por 8 centímetros. ¿Para qué sirven los chaflanes? ¿Quién será? Es que no veo todos sus nombres. A ver, Carlos, ¿para qué sirven los chaflanes? Ya se ve. A ver, Axel. Para que no se acumule el agua, supongo, para que siga corriendo, no se quede como en la orillita. En la orillita, perfecto. Para que no se nos anegue aquí y empiece a hacer, por el peso, se empiece a lo mejor hasta romper el impermeabilizante y se vaya, ¿no? Y se mete por aquí. Sino para tenerla siempre y poderla conducir hacia donde tenemos las instalaciones pluviales. ¿Qué más? Aparte de eso, debemos tener siempre colocado, y ahorita a lo mejor en mi esquema siguiente se ve mejor, todas las capas de protección o capas infiltrantes por arriba del nivel del sustrato. Si el sustrato mide 8 centímetros, ¿no? Y de aquí a acá hay 1 centímetro, bueno, pues de aquí hasta acá debo tener por lo menos 5 centímetros como de rebosadero entre el nivel más alto del sustrato hacia el pretil. Dentro del pretil más bien, sino hacia arriba sobre el pretil, para que por si llueve, porque las raíces crecen y el sustrato se abulta, pues no quede ahora un espacio en contacto directo con el pretil. ¿Dudas hasta aquí? ¿No tienen dudas? ¿Hay algún video que pueda complementar más esta explicación? Yo tengo unas fotos que las voy a buscar, pero no sé de algún video. Lo busco y se los
Se los hago llegar. Gracias. Me voy a anotar. Voy a buscar. ¿Cómo se llama? Las fotos. Ujú. Ay, perdón. ¿Cómo se llama lo que sobresale del sustrato? Rebozadero. Ah, ok. Gracias. Que en realidad es como la misma membrana, nada más que se vea, ¿no? Que no esté hasta aquí el sustrato y hasta aquí el impermeabilizante, ¿no? Sino que esté más arriba. Ahora, aquí el esquema está medio gachito, pero bueno. Tenemos otro dibujo, o sea, esto que vemos, ay, lo señalo en la pantalla, estas capas, pero como son dentro ya con el pretil, ¿no? Un poco más similar a la de abajo, pero espero que con este les quede un poquito más claro. Y me van a ayudar a ustedes a irlos numerando, ¿no? Para ir viendo qué es cada cosa. ¿Cuál sería el número 1? ¿Quién quiere decir, así con lo que alcanzan a intuir, qué sería el número 1 de lo que acabamos de explicar? Pues el de esta estructural, ¿no? Ajá, la losa. Ándale. ¿Losa? Y en la norma lo tenemos como soporte estructural. Ándale, eso. Soporte estructural. ¿Qué no pone textos? Por eso me choca esta cosa. Oh, pone textos. Acá puedo poner un texto. Losa o soporte estructural. Después, el número 2, ¿cuál sería? Los pretiles, ¿no? El pretil. ¿De cuánto es el pretil? Habíamos visto. De 20 mínimo por norma. centímetros. De 20 centímetros. De 20. 20 centímetros. Ay, sí están poniendo atención. Me gusta que participen, ¿eh? Aquí, número 2. Después, el número 3, que sería, bueno, está señalando un poquito más arriba, pero ahí hay un espacio, un hueco. Como el tubo de filtración, por donde saca el agua. Desagüe. El desagüe, la bajada de agua pluvial, el tubo. Ay, no, aquí estaba ya. Ya para ser más específico, sería un tubo de PVC. Un tubo de PVC de más o menos que unas 2 pulgadas. ¡Ah, no puedo rotar esta cosa! ¿Por qué no lo uso en PowerPoint? Bueno, ahí se lo imagina. ¿Qué me puedo dar esto? Una pregunta. ¿Qué pasa? Si se trata de una azotea que está, no sé, en un edificio de 15 pisos, este tubo va a bajar los 15 pisos hasta... hasta bajísimo. Aquí lo vamos a dejar. Y las bajadas de agua van con el chaflán, ¿no? O sea, bueno, tienen como que... Ajá. Ahí nos vamos a... Bueno, eso que se ve ahí como que lo borré con el dedo, se imaginan que es porque no puedo girar el taxi. Ajá. Pero aquí le vamos a poner bajada de agua pluvial, que habíamos visto también. Tubo de PVC. ¿Cómo más lo nombraron? Desagüe. ¿Dren? No encuentro. Tren, ajá. El número 3. Después el número 4, ¿qué es? Ay, ¿dónde ¿El está el chaflán? No, el soporte. No. ¿A la membrana? ¿La membrana? No, es este que tiene el asurado. El soporte base, ¿y de qué otra forma? ¿Y qué nos está dando el soporte base?
La pendiente. La pendiente. Ajá, le vamos a poner aquí para dar pendientes. ¿De qué se hace el soporte base para dar pendientes? ¿De concreto? ¿De concreto, Luis Enrique? Es más que nada como pregunta. Un parecido al concreto, pero no es concreto. Impermeable, perdón. No. No. Más parecido al concreto. ¿Mortero? Mortero. ¿Quién contestó eso? Mariana. Yo. Mariana no había estado en mi clase anterior, ¿verdad? ¿O sí? No, bueno, algo así. No estuve. Es mortero. Ujú. ¿Con qué otra cosa se da pendientes? ¿O con qué otro nombre se le conoce? Con el mismo soporte estructural, o sea, con la misma losa. Ajá, con la misma losa. También se puede dar pendientes con la misma losa. Si ya ¿por qué no? Lo odio. Si mi losa ya está inclinada, puedo solo tener la losa o soporte estructural, que en este caso pues ya se vería inclinadita, ¿no? Ya el número 4 ya no lo tendría. Ujú. También se puede conocer a esto como entortado. Y a veces enladrillado. Ajá. Se puede conocer así, aunque es más conocido como mortero. Ujú. ¿Qué pasa si tengo mi número 1 ya inclinado? Pues el número 4 ya no lo pongo. Ujú. Después, ¿qué sigue? El número 5. ¿Dónde está el 5? La membrana. El número 5 está señalando un triangulito. No, ese es chaflán. ¿Y de qué características es? Ángulo de 45, ¿no? ¿De 8 De centímetros? 8 centímetros por 8 centímetros. De 8 centímetros a 45 grados, ¿verdad? Muy bien. Después el 6. ¿Cuál es ese? La La membrana antirraíz. ¿Cuál membrana? Es el impermeabilizante, ¿no? Es el impermeabilizante. Termofusionado. Y este es el que es antirraíz, no multirraíz. Impermeabilizante termofusionado antirraíz. Ajá. Y como ven aquí en el dibujito, recorre todo lo horizontal, ¿no? Todo la losa, sube por el chaflán y sube. ¿Qué vemos aquí? A ver, ya me equivoqué en algo aquí con el dibujo. Bueno, obviamente pues es un dibujo, ¿no? Pero ¿qué pueden ver aquí que está mal? No veo. Que están al mismo nivel, no un poquito más arriba. Exactamente, que el sustrato llega justamente aquí, ¿no? El sustrato debería llegar acá. ¿Qué tanto? ¿Qué tan abajo? 5 centímetros. Ajá, muy bien. Sí están poniendo atención. Le vamos a poner aquí. Faltaron de 5 centímetros. ¿Vale? ¿Se acuerdan ahí que ese pues está mal dibujado? Uh-huh. Entonces, después del 6 y el 7 vemos que corre por, el 6, perdón, corre por aquí el impermeabilizante, va por el chaflán y sube hasta esta boñita, que debería subir más los 5 centímetros. ¿Cuál es lo que vamos a hacer aquí en el que correspondería al número 7? ¿Qué acción vamos a hacer ahí? Los que tengan por ahí su esquema de la clase anterior. ¿Qué sigue, Citlali? No sé si la prueba hermética. Ajá. ¿Sí? Ok. Yo quería preguntar, o sea, entiendo que se pone toda la capa del termofusionado y se hace el chaflán, pero para meter el tubo de desagüe, se perfora y se hace como una curación, por así decirlo, o nada más se perfora y ya. No, se deja se perfora, y se le hace como si lo fueras a forrar por adentro,
pero obviamente ya no se puede utilizar ahí el termofusionado porque el espacio es muy chiquito. ¿Qué podríamos utilizar para hacer esa como sellado, ¿no? Como esa curación, como lo llamas? ¿Qué otro impermeabilizante podemos utilizar? Podría ser el epóxico o alguno que sea de bote, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el otro de bote? ¿Asfáltico? El asfáltico, no. muy bien. Que esa es la ventaja de ese, ¿no? Que con ese podemos hacer algunos detalles o trabajarlos pues en una escala más chiquita, ¿no? Que poner el termofusionado ahí con el soplete pues no se va a poder. Ujú. Entonces aquí se tendrían que ver estos como detalles alrededor del tubo con otro impermeabilizante. ¿Qué pasó, Ale? Tengo una pregunta. Sí. ¿El asfáltico es el que normalmente ponen en las azoteas de las casas? El asfáltico, yo he visto más bien que es el termofusionado rojo, es el más común, que es como el que estoy viendo justamente ahora. Que le voy a mandar, creo que a Saraí lo tiene, está en su grupo, ¿no? Sí. Y Es que ajá. no estoy muy segura, pero creo que, bueno, por ejemplo, en mi casa creo que tengo el termofusionado, pero también el asfáltico. Pero, y de hecho creo que lo pusieron encima del termofusionado, no sé si eso sea... No, acuérdate que es una de las capas del termofusionado. O sea, es similar. Más bien, sí, es una capa del termofusionado que no actúa solito. Ajá. Que por eso tiene encima, o sea, lo viste como un chapopote. Ah, es verdad, sí. Y encima está ya lo rugosito. Ajá. Entonces lo que tú viste es una capa del termofusionado. Ah, ok. ¿Te acuerdas que vienen como modificado, no? Ajá, exactamente. Entonces, el conjunto de esas capitas hacen el termofusionado. Si hubiera estado solo, ese solito debería tener las propiedades de todas las demás capas, pero no es muy común. ¿Qué pasó, Fernanda? Oye, bueno, he visto muchas veces que usan uno, creo que se llama acrílico, es de Comex, pero por ejemplo, ¿ese en qué caso se podría usar o se debería usar? ¿El acrílico es como una pintura? Sí, se parece, o sea, como que lo ponen o no sé si, más bien lo he visto que lo ponen en los techos, pero no debería ir ahí, y va antes de la pintura, pero no estoy segura, entonces no sé si lo conozcas. Ajá, yo creo que debe ser otro asfáltico. O sea, debe ser, pues, igual como si fueran como en base de plástica. No lo conozco, lo voy a buscar. Para decirte bien qué onda con ese acrílico. Sí, cuando se seca sí se hace como una laminita, así de plástico transparente. Ah, nunca lo he visto, lo voy a buscar. Sí, vi. Muy bien, entonces nos quedamos en el impermeabilizante termofusionado antirraíz. Ajá. Si no es antirraíz, lo más seguro es que a futuro las semillas y esto bajen y se empiecen a colocar y a crecer pues entre los traslapes a lo mejor, o a lo mejor entre donde termina el termofusionado y empieza el asfáltico, a lo mejor por ahí, o que se rompió, o que algo así. Entonces sí tiene que ser antirraíz el de aquí. Lo ideal sería que aunque no fueras a hacer una azotea naturada, pues seas un antirraíz, ¿no? Pero pues, como es más caro, pues si no tienes la idea de poner vegetación, no, generalmente no lo ponen, ¿no? Aunque lo ideal sería que sí estuviera. Después el número 8, ¿qué es el número 8? ¿Quién tiene por ahí su... Bueno, ¿quién lo ¿Es el recuerda? rebosante? Aquí le vamos a poner la comisura es la buña. Y debería estar a una altura del rebosadero. 5 centímetros quedamos, ¿no? 5 centímetros arriba del nivel del sustrato. La buña que debe estar considerando un rebosadero de 5 centímetros arriba del nivel del sustrato. Después, el 9, ¿qué es?
Entonces está en 9. Les dije que podemos comprarlos juntos o separados. ¿Es para la que no capa se drenante y capa filtrante? Ajá. Ajá, y la capa drenante la da un geodren y la capa filtrante un geotextil. Ujú. Después, en el 10, ¿qué tenemos? ¿Hay capa de sustrato? Antes del sustrato, el que es de color verde. ¿Un dren ¿Un dren de qué? Natural. de tesontle, por ejemplo? Ajá, de tesontle. ¿Y ese para qué nos va a servir? Para la Pasa si no lo filtración de pongo? agua. Filtre el agua, ¿no? Ajá, el agua ya de por sí se va a meter. Pero ese está compensando la pendiente que le dimos al principio. Ajá. Si ven, es la contraparte del soporte base. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor pegado al pretil yo voy a tener 35 centímetros de sustrato, de las cuales tal vez las plantas no van a llegar hasta allá. Entonces voy a agregarle carga extra sin ningún fin a la estructura. Entonces, al momento de ponerle ese dren de tesontle, ya estoy otra vez emparejando la pendiente que ya di para poner la capa, solamente la capa utilizable de sustrato. Si no, yo tendría del lado izquierdo, donde está la buña, todo lo cafecito con achurado y lo verde, toda esa altura sería sustrato y no la estarían aprovechando si fueran plantas rastreras. Ajá. Entonces se pone para que yo compense esa pendiente y no tenga que casi como regalar sustrato que no se va a utilizar. Ahora el número 11 sería otro geotextil. ¿Qué pasa si no lo pongo? Que al final el sustrato y esto se van a acabar mezclando y se van a hacer a lo mejor se mezclan y si las plantas lo soportan, pues está bien, pero a lo mejor son plantas que necesitan más materia orgánica que mineral y no sé, en 2 años pues van a bajar sus nutrientes si eso se empieza a mezclar y al tenerlos separados, esta parte de aquí solo tiene a lo mejor tierra de hoja y tierra negra, por ejemplo, y aquí solo está el dren, ¿no? Lo que deja pasar el agua. Entonces, por eso es mejor dividirlos con otro geotextil, para tenerlos separados y que este sustrato no se modifique a lo largo del tiempo. Si no, se puede meter igual ya mezclado, ¿no? Si las plantas no lo requieren, pero lo ideal es sí separarlo. ¿Qué sigue después? El sustrato. ¿Qué consideramos aquí en el sustrato? ¿Qué va a ser lo más importante para el sustrato y la vegetación? Que no pese tanto. Pero que sea buena para las plantas, ¿no? Ajá, que sea de acuerdo a nuestras plantas, pero lo menos pesado posible. Que si va a ser el tipo de carga, o sea, lo que va a cargar, si va a ser extensivo, intensivo. Ok, muy bien. Y por último, lo que queríamos llegar es a la vegetación. Entonces, vamos a hacer ahorita, comenzar con el cálculo, aunque no lo terminemos. Pero vamos a abrir nosotros si gustan irlo haciendo en un Excel, porque de todas formas lo van a entregar. Vamos a ir numerando todas estas, del 1 al 12. Ajá. O si lo quieren hacer en su cuaderno, también. En una hoja o en lo que tengan por ahí. Entonces, 1 es la losa. 2. ¿Cómo le pusimos? Bueno, pretil, pero pues ese. 3. ¿Cuál es el 3? El desagüe. 4. El torteado. ¿El qué? Entortado, ¿verdad? Entortado. El 5. El chaflán. Ay,
El 6 le pusimos el impermeabilizante. El 7. El 8. El pusimos 8. Ah, bueno, es que me brinqué este. A ver, ¿ya más o menos van igual? Sí. Oh, ya tengo hambre. ¿Listo? Sí, listo. Va. A ver, para repasar un poquito, ¿cuánto creen ustedes, más bien, cuánto creen ustedes que cuesta la naturación de azotea? Un chingo. A ver, Adrián, Kevin Adrián, ¿cuánto crees que cuesta? Va a decir, Kevin nos dijo que cuesta Perdón, ¿cuánto? el ¿Me metro puedes cuadrado, repetir? No se escuchó bien el micrófono. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto crees que cuesta el metro cuadrado de naturación de azotea? No, la verdad no tengo ni idea. Perdón. Di un número. Más de 200 pesos. ¿No son unos 1,200 el metro cuadrado? Ujú. Lo que, a ver, ¿quién más? Alguien que no ha participado. Ahí es bien corto, pero... Hola, yo digo que como unos 500. Soy Oliver. Oliver. Sí. 500. ¿Quién más? Pues sí, aproximadamente en unos 3,000 pesos se está levantando un muro. Bien, yo diría que en unos 7. Luis Enrique, a ver, una niña. Yo 5,000. ¿Quién eres? Es que no vi, Diana. no sé cuándo se prendió. Diana. Sí. 5,000. ¿Quién más? $2,000. Arriba. Ay, Carlos. 2,000 pesos. Va. Más o menos todos piensan en esos números, o hay alguien que diga, ay, no va a costar 30 pesos o 10,000. Ah, ¿qué hice? Yo apoyo a los Sí, que más o están menos. entre 5,000 y 7,000. Axel, entre 5,000 y 7,000. Ajá, o sea, ya estamos por ahí. Dulce. Yo creo que como 3,500 o 4,000. 3,500. Va. No sé. Bueno, no, Miguel, me acuerdo más así. Va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar ahorita antes de que se nos acabe la clase? No vayan a investigar esto en sus casas de tarea. Esto lo vamos a hacer aquí. No lo investiguen nada más para ver quién atina. ¿Qué es lo qué les han dicho a ustedes para sacar un presupuesto? ¿A alguien le han dicho lo que sea de material, lo mismo de mano de obra? ¿Acaso? Citlali, ¿tú has escuchado eso de, pues ¿cuánto va a costar esto? Pues si la puerta cuesta 1,000 pesos, pues échale otros 1,000 pesos de la colocación.
¿O solo yo? Bueno, yo lo he visto, pero por precios unitarios. Entonces Y dime ya. qué integra el precio unitario, a ver si es cierto. Uy, no sé. Bueno, yo considero que materiales, mano de obra, transporte, mm, bueno, mano de obra dependiendo si se quiere reespecializada o no. Y pues ¿cómo se llama esto? Como la supervisión, o sea, se tiene que contemplar el sueldo, por así decirlo, del que está supervisando. Y ya, no sé. ¿Sí? ¿Alguien más le han dicho algo para sacar un presupuesto de algo? Porque a mí siempre me dijeron lo mismo que sea de material, te cobran lo mismo, o sea, lo mismo por la mano de obra y ya saliste bien. ¿Alguien más? ¿Quién dijo esto del precio unitario? Bueno, ahorita creo que alguien tiene levantada la mano. Sí, es que no te escucho tanto. Nada más tantito, ¿quién me dijo esto del precio unitario? Sí, Clali. Yo, sí, Clali. Perdón. Sí, gracias. ¿Hay alguien? A ver, Andrea. Que no recuerdo si era al final, pero se tenía que aumentar un 10% de merma. 10% de merma. Ajá. Dulce, ¿algo que quieras agregar? Pues yo lo que hago en mi trabajo es que se saca el precio de los materiales y se hace el presupuesto con base a eso, ¿no? Después de eso le saco un tanto por ciento dependiendo del cliente y de a dónde va a ser, si es algo de aquí en la ciudad o es foráneo. Y después de eso se le agregan como los demás materiales y tienen que considerarse también si lo que vas a comprar en materiales es, o sea, si compras por mucho, pues te sale más barato que comprar solo el material. El volumen, ¿no? Ajá, sí, como por mayoreo. Y pues sí, no considerar los sueldos y los traslados, porque igual puede ser que tengas que ir de 1 a 2 veces o más. Y ya. Pues todo iba bien. Y traslados. Ajá. Luis Enrique. Complementando lo que dijo Dulce, igual viendo, porque quería yo levantar un muro y como mi hermano es albañil, me dijo que uno, lo midiera, dos, viera el precio y del ladrillo o el tabique de lo que quería usar, que lo comprara por mayoreo, o sea, por millar, y eso lo aumentara como un 10% igual de materiales que pegarían el muro, más la pintura. Entonces, solo era eso para complementar lo de Dulce. Igual, precio de materiales. O sea, es como el material. Mayoreo. El material, ajá. Y medidas. Y los extras, ¿no? Del material extra que vas a utilizar. Ok, bueno, pues les puedo adelantar que Citlali casi tenía la respuesta bien, ajá. Para trabajarlo por metro cuadrado, para dar un panorama más o menos y cuando nos digan, quiero hacer mi jardín, y en cuánto me sale, tú no digas, ay, no tengo ni idea, ¿no? Sino más o menos que digas, bueno, pues o quiero naturarme hasta, pues mire, 10 por 10 y más o menos está en tanto, ajá. Vamos a hacerlo por una forma sencilla, general, de trabajar un precio unitario. ¿Qué es lo que voy a considerar? Los materiales, la mano de obra, los voy a escribir acá para corregirlos, el equipo y herramienta, ajá, todos estos son el costo directo. En el indirecto, ¿qué tenemos en el indirecto? La supervisión, todos los traslados, como decía aquí, si voy a ir una vez o voy a ir 2 veces, ajá. Obviamente ahí entraría
Traslados, le vamos a poner visitas, ¿no? Traslados de visitas. También estarían aquí por ejemplo, esto que también estaba bien, la merma estaría aquí en los materiales, ¿no? O sea, como que todas están bien, pero habría que ordenarlas. Ajá. La merma estaría en los materiales más la merma. En este caso, ¿cuál sería algo muy importante para considerar al momento de hacer nuestro precio unitario? Los traslapes, ¿no? Porque el del geotextil y del termofusionado estamos como la superficie, o sea, no voy a necesitar para hacer un metro por un metro, no voy a necesitar un metro de impermeabilizante, perdón. ¿Cuánto voy a necesitar? 1.20, ¿no? 1.20. Eso se llama rendimiento. Por ejemplo, de pintura. Sabemos que de pintura, pues que ya se cayó, que no sé qué, que se absorbió, entonces podemos tener igual 1.20. Aquí sería 1.20 y está ya lo más arriba, ¿no? 1.30, pues ya también ya es como de, bueno, ¿qué me quieres cobrar, no? El volumen, aquí le podremos poner, para el caso de, ay, ¿qué les iba a decir? Supervisión, traslados, visitas, por ejemplo, si voy a tener que usar la computadora, va a ser del equipo. Esto de aquí sirve también para hacer proyectos, ¿eh? No es nada más para una obra, sino cuando te dicen, ¿y cuánto vas a cobrar para hacerme mi jardín? Ah, bueno, pues ¿qué materiales voy a utilizar? ¿No? Voy a utilizar mi papel mantequilla, mis plumones, de mano de obra vamos a hacer mi compañerito y yo, él va a estar medio tiempo y yo voy a estar todo el tiempo porque necesito que me eche la mano. De equipo, pues mi compu, la compu del compañero, ¿no? Todo eso. Y de indirecto, ¿qué sería? Pues necesitamos imprimir los planos, vamos a ir al sitio, necesito, aparte de cómo llego al sitio, pues pagar el Uber, la coca, ¿no? Todo eso entraría o en costo directo o en costo indirecto. Ajá. Porque es todo lo que hace, ¿no? O sea, como todo lo que se tiene que considerar. Algo aquí muy importante que no consideraron es ¿cómo se llama? La utilidad. ¿Por qué? Porque todo esto, pues, es lo que cuesta en realidad el material. O sea, ahí estaría saliendo como que tablas de lo que te están pagando por lo que estás aplicando. Ajá. Pero la utilidad, pues, es lo que ya te va a quedar a ti para, pues, irte al concierto, ¿no? Para irte a comprar más plumones, para hacer más proyectos, para irte, esto ya sería la utilidad que estaría aquí. Eso es como en términos generales, ¿no? Ahora, la forma de hacer un precio unitario, tiene que calcularse todo esto así súper bien con una tarjeta de precio unitario, que ahorita no es el tema de la clase. Si gustan lo podemos hacer, pero no es el tema ahorita principal de la clase. Para poder sacarlo. No, se trabó. ¿Pero soy yo o es ella? ¿Aló? Creo que se trabó. ¿Qué fue? Sí, creo que fue la... No. Pensé que era yo.
Sí, chicos, chicas, chiques, a la se le fue el internet. No sé si en estos 7 minutos voy a alcanzar a regresar. Pero ya si no, pues continuaríamos con el tema la próxima semana. Pero sí, permítanme, déjenme ver si la UCI puede, aunque sea, terminar de decirles lo de los temas, los costos son precios unitarios. Gracias. Gracias. Ya me comuniqué con ella, chicos. Al parecer le quitaron el internet a los albañiles porque se fueron a comer y pues con eso a Lau también. Entonces nos veríamos la próxima clase. Nada más tienen de tarea lo que vimos de la norma. Elijan algún estado. Busquen si tiene alguna norma para las azoteas verdes. Y si les encargamos mucho que no busquen lo del precio, el ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Lo vamos a continuar la próxima clase junto con uno de muros verdes. Gracias. Ok. Gracias, Andrei. Gracias, secretaria. Se quedaría con